pastelera panadera venezolana con más de 20 años de experiencia, radicada en Bogotá desde hace casi 8 años. Desde su llegada a Colombia ha desarrollado un trabajo de investigación sobre los sabores tradicionales del territorio colombiano, explorando frutas autóctonas y la identidad gastronómica local. Estos elementos los fusionan con técnicas de vanguardia, dando como resultado una propuesta única que ofrece en sus propios establecimientos o en alianza con restaurantes de alto nivel. Sus postres representan un recorrido por Colombia y sus sabores, utilizando como ingrediente principal el chocolate. Trabajan con chocolates especiales, vino de aroma y frutas colombianas. José Luis Pérez, abogado de la Universidad del Rosario en Bogotá con un MBA de la Universidad de Filadelfia. Formado también en establecimiento y mantenimiento de plataformas de cacao orgánico y fino Eso de me da aroma. tema. Chocolatero, Bichuya, apasionado y comprometido con la excelencia, coordinador para Colombia de la Red Mundial de Destinos Turísticos del Cacao, el chocolate y sus derivados, investigador e historiador gastronómico empírico y socio fundador y gerente general de Casa Rivera del Cacao, un hotel experiencial en Córdoba, Argentina, y además de ofrecer hospitalidad es también un referente en la producción de algunas de las mejores variedades de cacao del mundo, que exporta en grano seco y transformado en chocolates a diferentes países del mundo. Camila Fiori, chef repostera de Chile. Es referente en la pastelería chilena contemporánea, reconocida por su habilidad para transformar ingredientes locales en experiencias dulces que evocan los países y territorios de Chile. Su camino en la cocina comenzó en Santiago, pero con El video lo estamos grabando nosotros completo. en el ícono restaurante Morabó, bajo la dirección del chef Rodolfo Guzmán, cuando descubrió su pasión por la pastelería. Allí aprendió a explorar las posibilidades de la despensa local, que más tarde se convertiría en la columna vertebral de una propuesta creativa. En 2014 se trasladó a España para perfeccionar su técnica, donde estudió y más tarde enseñó como profesora en la prestigiosa Máster en Pastelería de Restaurante y Cocina Dulce del Pax Culinary Center en San Sebastián. Durante más de 3 años compartió sus conocimientos con las nuevas generaciones de pasteleros de la institución. De regreso a Chile en 2018, combinó la enseñanza de pastelería modernista con Le Cordon Bleu, con la realización de postres y capacitaciones tanto en Chile como en el extranjero, mientras daba forma a su proyecto personal. Fiol Dulcería, un espacio especializado en productos chilenos de temporada e ingredientes nativos, como murta, maqui, calafate, harina tostada y durazno betarraga, con preparaciones como gomitas, cálidas, macarrones, helados y chocolatinas, todo elaborado 100% artesanal. Con un fuerte compromiso con la identidad local, su trabajo y visión la han llevado a recibir importantes reconocimientos, como ser nombrada dentro de las 100 mujeres latinas del año por Plaza USA, las 100 jóvenes líderes por revista Wiki y Gastrónoma. Durante más de 20 años se ha dedicado a asesorar los procesos de comunicaciones internas y externas y las estrategias digitales en cientos de negocios del sector oreja. Es cocinera, bloguera y creadora de contenidos gastronómicos, historias, recetas, reseñas y trucos. Su pasión son la historia en torno a los fogones desde la antropología, la tradición y la técnica y el territorio. Hace parte de la Corporación Gastronómica de Popayán y del Comité Académico de su Congreso Anual. Ha sido ponente en Bogotá, Madrid Fusion, en la Filbo Sabor, Acerca y Río, en la Filbo y Be Happy Fest, y moderadora del Congreso Gastronómico de Popayán y jurado de cursos de cocina con historias y sazones. Señoras y señores, con ustedes el dulce sabor del domingo. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este cierre dulce que esperamos que sea el dulce beso de despedida de esta agenda académica
que ha estado increíble como todos los años, a la que le hemos puesto el corazón. Y cerramos con un panel absolutamente de lujo, un panel soñado para mí, que me acompaña, y quiero iniciar conociendo un poco de cada uno de ellos y de sus historias porque son muy interesantes. Vamos a empezar con Helga. Helga, yo quiero que tú nos cuentes brevemente cómo es que una ama de casa, madre de 3 hijos en Venezuela, de repente a sus más de 40 años llega a Colombia y se convierte en una exitosa pastelera sin haber hecho nunca pastelería. ¿Cómo pasa todo esto? Bueno, buenos días y primero que nada quiero agradecer poder estar aquí junto a ustedes en este congreso maravilloso. Hemos tenido la oportunidad de recorrer muchos congresos en Colombia y realmente este de Popayán es especial, es muy diferente. Todos, cada uno tiene su encanto, pero este congreso de verdad es algo distinto, algo muy especial en Colombia. ¿Cómo comenzó este trabajo? Yo creo que todos tenemos en la vida un propósito que tenemos que descubrir y en esta llegada a Colombia hace casi 8 años, el cacao, el chocolate y la pastelería me hicieron encontrar mi propósito de vida y ha sido este caminar que tengo en Colombia, resaltando los sabores colombianos y en parte todo este proyecto que es como el resultado de todo lo que yo he hecho en mi vida, que confluye en Colombia con un proyecto de pastelería. Y es también, creo que lo más importante para mí en este proyecto es agradecer a Colombia el habernos recibido y el habernos abierto sus puertas para poder estar aquí. Yo llegué hace casi 8 años. Como venezolana, en Venezuela para nosotros el cacao y el chocolate es algo de tradición, es algo que es parte de nuestro ADN, es algo que para nosotros es normal. Y cuando llego a Colombia comienzo a recorrer territorios buscando cacaos porque nosotros conocemos a Colombia afuera por café y por otros productos, pero no lo conocemos tanto como un país productor de cacaos especiales y de chocolates. Y a diferencia de lo que para mí es un buen chocolate, que como venezolana es parte de mi tradición, recorriendo estos territorios me doy cuenta que en Colombia el chocolate y el cacao son esperanza. Son esperanza y son el futuro de Colombia y son la forma de cambiar la violencia. Porque el cacao para los colombianos y en los territorios y para los que lo siembran es, en muchos casos, los que siembran cacao, los que hoy en día son cacacultores, es sustitución de cultivos y están apostándole a la paz y a la construcción del país a través de este producto. Como venezolana y teniendo chocolates tan especiales, veo hoy en día que nosotros cuando en Venezuela en concursos muy importantes ganamos 2 o 4 premios, Colombia se está ganando 20 premios. Y ustedes todavía no se han dado cuenta del potencial que tenemos en Colombia con este producto. El cacao es el futuro de Colombia. Colombia es uno de los semilleros del mundo y tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos y el futuro que tenemos en nuestras manos. Entonces, parte del agradecimiento que yo tengo a este país que me ha recibido con los brazos abiertos es poder dejar un trabajo en todo lo que es los sabores dulces de Colombia, donde están las frutas y donde está el chocolate. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo micrófono. Muchas gracias, Helga. Quiero pasar, antes de ir a Cami, con José Luis, y la razón es que hay una similitud entre Helga y José Luis, y es que José Luis es abogado de profesión y trabajó muchos años en construcción, y también a sus más de 40 años resultó productor de cacao. ¿Cómo pasó eso? Bueno. Usa este. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, al igual que Helga, quiero agradecer a todos por la oportunidad de estar acá en el festival, que está increíble. Nunca había tenido la oportunidad de venir y realmente es una experiencia de vida inigualable.
y agradecer a todos los presentes. Sí, el cacao llegó a mi vida igual. Nunca pensé ni siquiera tener una finca. No estaba en mi programa de vida. En mi caso es porque un chef reconocido llega con la idea de sembrar cacao y necesitaba un socio con experiencia en negocios que pudiera confiar para pues, emprender este camino del cultivo de cacao juntos. Yo lo vi como una oportunidad de liquidar un inmueble que no estaba utilizando y me metí en este negocio más por una idea romántica de lo que es una finca en la que podría de pronto disfrutar, que realmente porque sintiera de corazón que era algo que me llamaba la atención. Sin embargo, con el discurrir del proyecto, me fui enamorando perdidamente, eso que al igual que Helga, del cacao colombiano. Precisamente por esa misma razón que dice Helga, ve uno el potencial, ve uno la esperanza que generan las diferentes comunidades. Ve uno la riqueza tan desconocida que tiene Colombia en este producto. Y ve uno realmente una ancestralidad, una tradición que gracias a Dios en gran medida, porque otros productos han tomado la vanguardia, se ha mantenido. Y ha habido el esfuerzo muy grande de muchas generaciones de cacauteros colombianos por preservar, como hablabas tú, en el caso de Elizabeth Agudelo, personas de este tipo que han preservado genéticas muy importantes para el país. Cosa que no ocurre en mi departamento. En mi departamento realmente el café básicamente acabó con todo lo demás y estamos en un pequeño intento de recuperar esa tradición cacautera. Gracias. Camila, tú empiezas con tu negocio en Santiago de Chile, una dulcería, y todo el mundo pues está enamorado de sus productos, les parecen espectaculares y empieza a perfilarse ella dentro de esta posibilidad de los premios 50 Best, los 50 mejores, que es un listado muy prestigioso, pero la gente dice, pero tú ¿cómo vas a poder acceder a este premio si no tienes un restaurante? Ella tiene una dulcería que hace dulces, confites. Entonces resultaba muy extraño. Sin embargo, cuéntanos cómo fue que terminaste siendo galardonada como mejor repostera de Latinoamérica en el año 2024 según los 50 Best. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Soy la que vino de más lejos y bueno, me encanta Colombia, me encanta la comida, me encanta la cultura. Así que súper agradecida de venir. Y claro, o sea, yo siempre conozco el 50 desde que partió y uno siempre piensa de que es 50 de su restaurante. Y siempre había gente como cocineros que decían, no, a ti te deberían dar el premio. Y hay gente que decía, no, a ti no te deberían dar el premio porque nunca trabajas y no tienes restaurante. Tú eres pastelera de un restaurante, tampoco. Y dije, o sea, yo no es algo que yo estaba buscando. Y después, cuando me di cuenta de que me lo iban a dar, igual fue como medio shock, porque no era lo que yo estaba esperando. Y después me puse a pensar que, claro, yo no tengo, o sea, no hago postres. En mi tienda hago confites, hago helados, sándwiches helados, pero igual viajo un montón, trabajo con muchos de los chefs de la lista de Latinoamérica. Soy amiga de la mayoría y como buen cocinero son malos pasteleros. Entonces yo miro la pastelería de forma matemática y de lógica. Veo todos los grados Brix, el pH, que la fruta, que el chocolate, fórmulas de helado de sabores de lo que ustedes quieran, dulces, salados, porque al final lo veo todo de forma matemática. Y nunca, si yo llevo todo lo que se hace de forma matemática, sabiendo la base, uno va a saber cómo va a quedar. Entonces muchos chefs famosos me escriben y dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema con esta receta. O les hago capacitaciones, o les doy ideas, les cambio la receta, les hago la receta. Y es súper bien, la buena onda. Y al final la gente que vota, cuando a ti te votan, no hay una lista, a ti te escriben uno. Entonces, después lo que yo pensé fue,
de que, claro, todos estos chefs que yo he ayudado, que votan, pusieron mi nombre. Porque también cuando yo viajo, siempre me invitan como a hacer capacitaciones o charlas, o clases de confitería, o hacer el postre. Ya ven, tú haces el postre, pero finalmente en una degustación, 2, 3 postres. Pero siempre si hago 2 o 3 postres, el último siempre va a ser un plato de confitería, como para que la gente vea el trabajo que hacemos en la tienda. Y siempre tratando de utilizar productos nativos chilenos, como para que la gente del otro país vea como lo que nosotros tenemos sin tratar de ir a Chile. Porque claro, Chile igual es el país más largo del mundo, para llegar a Bogotá fueron 6 horas en avión. Entonces, y eso ni siquiera es el sur, para ir al sur son 5 horas desde Santiago. Entonces, es como también una amplia como canasta de ingredientes muy distintos que acá. Tenemos cosas en común, pero hay cosas muy distintas. Entonces, es como para que la gente pueda ver también. Gracias, gracias. Hola, hola, hola. Ya, gracias. Hay una curiosidad en lo que, bueno, aquí les voy a tirar muchos datos curiosos, pero hay uno en particular que es común en Camila y en Helga, y es que, como nos decía Camila, ella trata su repostería o su dulcería de una manera muy química. Pues Helga hace lo mismo. Las dos no hacen recetas, hacen fórmulas. Y Helga tiene algo muy particular, y es que ella nunca prueba sus postres. ¿Por qué, Helga? Bueno, primero, para mí el postre, todos los postres, yo soy muy de ciencia, yo a los 18 años me fui a estudiar ingeniería genética en otro país porque soñaba con estar en un laboratorio trabajando, pero privó por encima de ese sueño ser mamá, porque era lo que más quería hacer en mi vida, y pues regresé sin terminar esa carrera a tener 3 hijos y me dediqué a ser mamá. Pero siempre la ciencia estuvo en las cosas que me gustaban. Estudié también arquitectura unos años, entonces este proyecto es una mezcla entre arte y ciencia. Pero para mí un postre no es lo que ustedes prueban, para mí un postre es una fórmula química. Y yo sé lo que ustedes van a sentir. Yo diseño para que ustedes tengan experiencias. Pero como buena, no sé si capricorniana o buena pastelera, que todos somos un poco rígidos, a diferencia de los cocineros que son tal vez un poco más de la pizca de sal o de atreverse a otras cosas, nosotros somos muy cuadriculados. Yo no sé, yo creo que yo nunca voy a estar satisfecha con el resultado de mi producto. Entonces no pruebo mi producto porque creo que jamás va a ser suficiente para la perfección de lo que yo quisiera realizar. Aunque los que lo prueban me dicen que están bien, y eso es para mí el premio de mi trabajo. Yo, a través de primero los que están en mi casa y los que me rodean, sé que logré que en esa fórmula química estuviera bien hecho el resultado de lo que yo quiero que ustedes experimenten. Y en datos curiosos, porque yo lo que quiero es que ustedes conozcan un poco de ellos, resulta que a José Luis yo le tengo un apodo que es José Luis ChatGPT. José Luis es una Biblia, pero de cualquier tema. Ustedes le preguntan, José Luis, ¿en qué año se inventó la zapatería? Él te lo va a responder. José Luis, ¿tú sabes qué es este edificio? Te va a decir toda la historia del edificio, nombres, fechas, o sea, es una cosa. De hecho, hay neurólogos que quieren estudiar su cerebro porque de verdad es alucinante. Y con toda esta información, que por favor acórtala, porque él nos podría tener acá 6 horas hablándonos de un genoma de cacao. Vamos a hacer una pequeña introducción al cacao, que es algo de lo que queremos hablar todos. Y es, cuéntanos el origen real del cacao, porque sobre ese tema hay un montón de confusión, y si aquí hay mexicanos, que nos vayan perdonando de una vez, pero el cacao no es mexicano. Bueno, yo creo que dentro del público que veo acá, me imagino que la mayoría está de acuerdo en que el cacao no es mexicano. ¿Dónde llegas? Es un recorrido que empieza en el año 2008 con un estudio que hace un compatriota de Helga, Juan Carlos Montemayor, con la Universidad de Washington State.
básicamente estudian el genoma de lo que ellos llamaron el árbol amazónico del chocolate. No solo en ese estudio se determina que el cacao no es mexicano, no es lo que se había dicho por 400 años, que era de la selva de Lancadona, que es una selva que recoge pedazos de Belice, de Guatemala y de México, sino que es del Alto Amazonas. Muchos dicen que es de la provincia de Perú, Colombia y Ecuador, pero realmente se dice que recoge 5 países: Brasil, O sea, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Son, digamos que la zona considerada el origen del cacao, aunque también hay genomas autóctonos en Bolivia, por ejemplo, por lo que se habla realmente de un verdadero origen amazónico. Y eso se empieza en el 2008, en el 2002 habían encontrado un yacimiento arqueológico en el sur de Ecuador, en la frontera con Perú. En el 2012 se estudian esas piezas arqueológicas y se determina que en particular una botella de asa de estribo había contenido material de cacao hace más de 5.500 años. Se empieza a establecer una línea sobre dónde realmente ocurre la domesticación del cacao. En el 2014, un discípulo de Montamayor, también venezolano, Omar Cornejo, que establece que el genoma más antiguo del cacao es el cacao Curaray, que se produce en el sur de Colombia y norte de Ecuador, digamos que estrechando más la zona de origen a lo que es hoy en día Putumayo, Sucumbíos, Colombia, Ecuador. En el año 2024, el año pasado ya, no recuerdo el nombre de la autora del artículo, una francesa, ya traza una migración probable de 2000 años desde el norte de Ecuador hasta Puerto Escondido, Honduras, donde aparece por primera vez el cacao en Mesoamérica con los olmecas hace 3500 años. gracias por recortar la historia. Bueno, Hay algo muy interesante con el tema del cacao en Colombia y es que las zonas que producen el mejor cacao o varias de las zonas que producen muy buen cacao son zonas de conflicto. El cacao hoy en día es casi que algo que nos hace pensar en paz, en el deseo de paz, en el sueño de paz. Y Helga ha podido visitar muchos de estos territorios en conflicto. Háblanos un poco de los retos que enfrentan y de qué zonas son estas en las que tenemos excelentes cacaos, pero qué retos enfrentan con los temas de orden social. bueno, Colombia tiene la suerte que hay cacao en todos los territorios y buenos cacaos. A donde llegues y al territorio que menos te imagines te consigues buenos cacaos. Pero los territorios más insignes, productores de cacao, son territorios donde tenemos conflicto armado muy fuerte. Son territorios como el Meta, como Guaviare, como Arauquita, Tumaco, territorios donde muchos de ustedes no se atreven a entrar porque sienten y no es solo un sentir, si hay situaciones complejas, pero cuando uno está allá te das cuenta que por encima de lo complejo hay gente buena luchando por la paz. Y cuando te ven, te dicen, es que yo quiero cambiar la realidad o la historia de mi familia que ha sido de conflicto y a través del cacao quiero que el futuro de mis hijos sea diferente. Y ellos están construyendo país. Tenemos que ayudarlos porque solos no lo pueden hacer. Esa ayuda, estamos muchos en Colombia trabajando por esto, no solo por sustituir este conflicto, sino además porque en Colombia también se conozca lo que tenemos para que comencemos a apoyarlos comprando chocolate colombiano. Porque es una tristeza que en un país como Colombia, donde tenemos de los cacaos más importantes del mundo, que están ganando más premios, y tenemos, lo hablábamos José Luis y yo ayer, se pusieron a contar cuánta diversidad de cacaos tenemos y pasaron por 1000 y dejaron de contar. De clones diferentes, de genéticas diferentes, los sabores del cacao de Colombia. Cuando uno viene de afuera,
ustedes no se imaginan lo que es. O sea, yo que vengo de Venezuela, donde tenemos cacaos muy importantes como el porcelana, como el cacao de Chuao, que es el único cacao del mundo con denominación de origen, cuando yo llego a Colombia y pruebo, porque además tengo la suerte de que soy catadora y soy juez de concursos nacionales e internacionales, entonces a mí, a mis manos y a mi paladar, pues llegan muchos tesoros y cuando los probamos, ustedes no se imaginan lo que tienen aquí. Tienen tesoros increíbles. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Apoyar a esta gente y comenzar a consumir cacaos y chocolates hechos con cacao colombiano, pero además es muy triste que en un país con una de las biodiversidades más importantes del mundo en cacaos que después se convierten en chocolate, sigamos trabajando con sucedáneos. La mayoría de los pasteleros en Colombia trabajamos con sucedáneos que son mantecas vegetales con sabor a chocolate. Entonces, ese es el trabajo que nosotros, los que tenemos la capacidad de hacerlo, es el trabajo que tenemos que hacer, es educar. Ya yo siempre digo que los que estamos viejitos ya es muy difícil cambiar nuestras costumbres y en lo que nosotros hacemos, pero las generaciones de relevo, que son todos estos muchachos que están en las escuelas de cocina, ahí es donde está nuestro trabajo. Educar, enseñar lo que es un buen chocolate y que tienen que comenzar a trabajar con chocolates colombianos porque tenemos un tesoro. El chocolate colombiano, así como hoy en día el café es el producto insignia de Colombia, mañana va a ser el chocolate. Mañana el nombre de Colombia va a estar puesto en todas las tabletas de chocolate en el mundo y para mí es una gran oportunidad estar en este momento, en este país, con todo lo que hay por hacerse. Si yo estuviera en Bélgica, si yo estuviera en Francia, yo no tuviera nada que hacer, porque ahí hay millones de pasteleros, hay millones de chocolateros, en Colombia todo está por construirse, y eso es una maravilla. Voy a seguir contigo porque es que hay algo muy importante y yo quiero que vayamos a la base, y es que sabemos realmente lo que es el chocolate o a lo que sabe el chocolate, porque hago esta pregunta. ¿No les ha pasado que ustedes compran unos dulces, por ejemplo, que dicen sabor a sandía y ustedes se los comen y saben perfectamente cuál es ese sabor? ¿Sabor sandía o sabor watermelon? Pero eso no sabe a patilla. La patilla no sabe igual a eso, es un saborizante artificial y estamos acostumbrados y tenemos en nuestra cabeza que la sandía sabe a eso, aunque en realidad ese no es el sabor. Nos pasa con casi todas las frutas en los dulces. O con la vainilla, por ejemplo. La vainilla real no sabe nada a la esencia de vainilla. Son cosas distintas. Pues con el chocolate nos pasa lo mismo. Muchos colombianos pensamos que el sabor del chocolate es ese de la chocolatina Jet o del chocorramo, que nos deja el paladar lleno de grasa, ¿cierto? Eso es chocolate. ¿Quién dice que eso es chocolate? ¿Eso es chocolate? ¿El del chocorramo, la chocolatina Jet es chocolate? Así lo venden. Ok, ¿qué es, Helga? ¿Y qué sí es chocolate? Sí, eso no es chocolate. Inclusive, muchos podemos hablar de Colombia y de los chocolates que nos venden como chocolate, la industria de alimentos que es uno de los culpables del gran daño que nos han hecho, porque todo al final termina siendo un negocio, ¿no? Pero si nos vamos a algo en lo que pensamos un poco más fino, pensamos en comprar un chocolate Lee, compramos un Toblerone, y muchos de esos tampoco son chocolates. Entonces, ¿qué es realmente un chocolate? Casi todos esos productos son mantecas vegetales de muy mala calidad y muy malos para nuestra salud, con sabores artificiales. Un verdadero chocolate es un producto que se saca del grano de cacao, que viene de la mazorca de cacao, que lleva unos procesos que se hacen en finca, otros procesos se terminan haciendo. Hay gente que tiene fincas como José Luis, donde le hace el proceso completo, pero hay otros chocolateros que ya compran el grano secado y fermentado y lo transforman en chocolate. De ahí se hace lo que se llama licor de cacao. Para que ustedes reconozcan un verdadero chocolate, volteen la etiqueta y revisen si dice licor de cacao, o aquí en Colombia también ponen muchas veces pasta de cacao en lugar del nombre de licor de cacao. Si no tiene ni licor de cacao, ni pasta de chocolate, de cacao, eso no es chocolate. Y eso tenemos que aprender a leer las etiquetas. Cuando las etiquetas digan nombres que nosotros ni siquiera sabemos lo que significan,
mejor descartar ese tipo de productos. Sí, eso me recuerda mucho a Michael Pollan, que decía que si uno miraba la etiqueta de un alimento y su abuelita no entendiera los ingredientes, mejor no comerlo. Camila, a diferencia de Helga y José Luis, tú no cuentas con el lujo, la dicha de estar en un país cacaotero, pero eres una persona que utiliza chocolate. Entonces, ¿cómo son tus retos que utilizas y cómo lo estás enfrentando en este momento en el que la crisis del cacao ha elevado muchísimo los precios y está siendo bastante complicado? ¿Cómo es para ti que no tienes acceso a chocolate real en tu país? O pues directamente. Bueno, yo justo iba a decir eso. En Chile no hay cacao, hay de Perú, Bolivia, hacia arriba hasta México. Y bueno, en Chile y Argentina como que no tenemos buena suerte. Y pasa lo mismo del sucedáneo, como que la gente piensa que los dulces del supermercado son chocolate y tú le vendes un producto con chocolate y dices, ¿por qué tan claro? Y claro, la crisis de cacao, por ejemplo, hace un año yo compraba un kilo de chocolate a $10. Ahora ese mismo kilo está a 20, 25, entonces igual ha sido complicado. Porque, bueno, en Chile, a diferencia de los países de alrededores, es donde más proveedores de chocolates y de productos, no sé, como Patrol, como Sosa, llegan a Chile y llegan todos los productos. Y me di cuenta, porque hace un par de meses fui a Ecuador. Yo soy embajadora de la República del Cacao. Es un chocolate que se hace en Ecuador. Y me di cuenta de que en Chile República del Cacao es más barato que en Ecuador. ¿Por qué? No lo sé. Y claro, ha sido un reto. Bueno, Santiago es muy extremista el clima. En invierno hace mucho frío, como Madrid. La semana pasada nevó. En verano es un calor horrible, no hay humedad, es seco. Entonces hay 35 grados. Y en la dulcería yo trabajo con las estaciones, sobre todo la estación de la fruta. Y cuando es chocolate, evito el chocolate en verano, porque tú sabes que te va a fundir. Y la gente no come mucho chocolate en verano en Santiago, en Chile. Por lo mismo. Entonces ahí aprovechamos de bajar los costos, porque el chocolate es lo más caro del costo que te va a tener, pero también al ser lo más caro, ¿cómo no lo vamos a vender? Siempre tratamos de darle una vuelta o hacer cosas con chocolate, como para que la gente siga comiendo chocolate y no tengamos que subirle el precio de venta a los clientes, porque hay gente que también es muy amante del chocolate, pero también hay gente que ama el negro, el blanco, el leche. Y como ha sido una lucha, pero porque también en Chile generalmente ahora hay gente que está reemplazando el chocolate por sucedáneo. Porque claro, sucedáneo puede salir $4 el kilo, o menos, versus 20, 25, 30, depende de la marca. O también hay gente que está mezclando, pero yo prefiero seguir impulsando a la gente para mostrar el chocolate de verdad. Y también yo como viajo mucho sobre toda Latinoamérica, por ejemplo fui a Guatemala hace unos meses y me llevé cacao de Guatemala a Santiago, hicimos NIS, entonces siempre le ponemos como énfasis a eso. Estuve en el chocolate hace menos de 2 meses, también cacao peruano, como para mostrarle a la gente los distintos, que cada país también tiene unas distintas notas, porque no soy experta, a ver, es lo que me he dado cuenta, porque también es un mundo muy bonito. Gracias. Vamos a seguir un poquito aquí aprovechando la experticia de José Luis con la clase, para que José nos cuente, porque es que realmente, aunque tenemos tanto cacao y tan bueno, el mundo del cacao para nosotros es muy desconocido. Entonces, cuéntanos, José, porque él tiene una finca productora de cacao, tiene los árboles, pero llega hasta la barra de chocolate. Eso es bastante inusual. Muchas fincas solo producen el cacao y venden el grano, otros fermentan. Él nos va a hablar un poco de eso, pero ¿cómo es todo ese proceso y qué es lo más habitual en Colombia?
¿Cuáles son los actores de esta cadena? Bueno, en Colombia hay alrededor de 60.000 familias productoras de cacao que viven del grano de cacao. La mayoría de ellas, como dice Helga, en zonas de conflicto. Y es el cultivo en el mundo, no solo en Colombia, quizás de los campesinos más pobres, particularmente en África, donde hay un drama social en torno al cacao bastante fuerte. Hay de todo. Hay desde pequeño campesino que realmente... ¿Pero cómo es el proceso? Solo el proceso, listo. No, ambas cosas, pero primero pues cómo es el proceso. Bueno, el proceso en general, no se puede hablar de un proceso, realmente son 23 procesos en los que cada uno aporta algo al chocolate. El primero sería la recolección de la fruta, que debe ser perfecto, en un punto ideal de madurez. Si está sobremadura, probablemente ya hay granos germinados que van a alterar el sabor, y si no tiene la suficiente madurez, pues van a haber granos después de la fermentación que se llaman pizarrosos, que también alteran el sabor. Entonces, el primer proceso sería la recolección. El segundo proceso es un verbo que no existe. Algunos lo dicen degullar, otros lo dicen desengrullar. Lo estuvimos buscando con Dani Guerrero en la Real Academia, no existe el verbo, pero es lo que se utiliza en el lenguaje del cacautero colombiano, que es sacar los granos del interior de la semilla, despegándolos de la placenta. Los granos van atados a una estructura interior que se llama placenta, que no puede ir a la fermentación porque también va a alterar el sabor total del chocolate. Muchos de estos granos tienen un contenido de humedad muy alto, de pronto un mucílago muy grueso. Se recomiendan algunas variedades, particularmente de Santander, algunas de Arauca también, hacer un proceso previo de escurrido, dejar perder parte de la humedad, puede ser de 6, 12 o hasta 24 horas, dependiendo de la variedad. Llevamos 3 procesos. El cuarto proceso es una fermentación idéntica a la del vino, proceso de fermentación anaeróbica con levaduras, donde se transforma el azúcar del mucílago en alcohol y dióxido de carbono, y pierde realmente el cacao gran parte de su mucílago, y realmente esta es la función de esta fermentación, porque son las 2 siguientes fermentaciones las que van a aportar el sabor al chocolate. Hay 2 momentos entre todos estos procesos que es donde realmente se define el sabor del chocolate, y uno es la fermentación y el otro es la tostión. Generalmente la fermentación la hace el cacaocultor y la tostión la hace el chocolatero. ¿Sí? Entonces, viene una fermentación láctica con lactobacilos y otra fermentación acética con acetobacilos. Acá se van a producir incrementos de la temperatura y se van a producir reducciones del pH, es decir, va a haber acidez y calor. Ambos son críticos. El calor va a matar el embrión que está en el interior de cada una de las semillas y las va a transformar de una semilla en un grano inerte. Y la acidez, aprovechando que ya se ha perdido gran parte del mucílago, va a entrar al interior del grano de cacao y va a transformar muchas de estas sustancias de tipo tanino, sobre todo los granos un poco menos criollos, las va a transformar en chocolate. Entonces ya vamos con el 7 procesos, luego viene el secado, donde vamos a reducir la humedad a alrededor del 7%. Luego se debe hacer un proceso, en mi caso, el campesino tradicional no lo hace porque no le pagan por precio, entonces a uno no le importa que haya granos de diferente dimensión. Pero cuando tú ya vas a avanzar a un paso más adelante, no es lo mismo cocinar un pedazo de carne de 1 centímetro de grosor que otro de 5 centímetros de grosor. Entonces se hace una selección de grano por calibre. Eso se llama zarandeado. Luego viene la tostión, luego viene el fraccionamiento del grano para empezar a obtener los nips, pero hay que separar los nips de la cascarilla, eso se llama descascarillado. Vamos con, no sé cuántos, son 23 procesos, no voy a empezar a contarlos, pero después del descascarillado, nuevamente, en nuestro caso, hacemos una selección visual del nip. Sí, porque pueden haber algunos granos sobrefermentados que se ven muy negros o pizarrosos, que uno puede sacar esos pequeños defectos de la selección. Nuevamente viene el proceso de molienda para hacer el licor de cacao. Una vez se tiene el licor de cacao, generalmente uno hace una pequeña cata aquí para determinar qué voy a hacer con el producto. Se hace una formulación, yo puedo decidir que voy al 60, al 70, o por ejemplo, si estoy diseñando para un repostero
puedo determinar el contenido de grasas que el repostero necesita y voy a adicionar más o menos manteca. En nuestro caso vamos a empezar ahora a utilizar manteca del propio grano, esto es muy importante, pero pues es poco común. Luego de esto se procede al refinado. En algunos casos se hace conchado. Conchado es básicamente, una vez se tiene el chocolate fundido a la temperatura, se mueve, se agita, muchas de las sustancias ácidas de la fermentación acética y láctica se van a volatilizar y se va a perder parte de la acidez, ¿sí? Pero también es cierto que muchas veces la gente prefiere no conchar porque son muchas veces estas mismas sustancias las que aportan notas interesantes al chocolate. Después del conchado, nosotros hacemos un proceso de filtrado, porque el chocolate, para que en la boca tenga una buena sensación de untuosidad, generalmente se recomienda que el micraje de la granulometría de los sólidos que están al interior de la emulsión, el chocolate es una emulsión con base en la manteca de cacao, que tiene sólidos de cacao y sólidos de azúcar, deberían estar por debajo de las 20 micras. Entonces se hace un pequeño filtrado, porque pues no sería muy agradable que uno estuviera derritiendo un chocolate y le saliera un pedazo grande de cacao, no sería agradable. Entonces, para evitar cualquier riesgo de esto, se filtra y luego se pasa al temperado, que básicamente es un proceso de choques térmicos donde se busca la manteca de cacao es una sustancia polimorfa, es decir, es como el carbón. El carbón puede ser diamante, puede ser grafito, puede ser carbón, puede ser muchas cosas dependiendo de las circunstancias de presión y temperatura en el medio ambiente al momento de la formación de la molécula. En el caso de la manteca de cacao es igual, y básicamente ella puede formar 6 tipos de cristales, y se ha descubierto que a nosotros nos encanta el 5. Imaginemos que el chocolate es como una pared. En el número 5 se organizan perfectamente los ladrillos, que serían los sólidos de azúcar y cacao, y el cemento, que sería la manteca de cacao. Es donde mejor se fusiona todo. Se genera un color homogéneo, un sabor homogéneo, ¿sí? Entonces se busca los rangos de temperatura en los que se produce el cristal 5. Eso es básicamente el temperado. Luego se procede a moldear, a vibrar y a cristalizar, que es con refrigeración. Y tenemos Ahí tienes una barra de chocolate. Imagínense todo lo que pasó y uno después dice como, ay, ¿por qué tan caro? ¿No? Bueno, entonces hay que darle una nueva valoración a estos productos porque realmente hay todo un trabajo desde los productores hasta las personas que están haciendo todo esto, y en cualquiera de estos 23 procesos una mala tostión puede llevar, o una mala fermentación puede llevar a arruinar todo el proceso y se perdió. Eso no es rescatable, o sea, si se fermentó mal, eso va a saber mal y ya, ahí no hay nada que hacer. Entonces es un producto demasiado delicado, es un tesoro, es una joya, y hay que empezar a darle el valor, y nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad también de pagar el precio justo y poner en valor estos productos tan importantes. Para volver a Camila, que no vamos a dejar todo en cacao. Camila, tú haces un trabajo increíble usando productos locales y productos, frutas exóticas, o pues exóticas para nosotros. ¿Cómo integras en tu pastelería todos estos ingredientes y qué estás llevando al mundo, que nos estás mostrando con tu dulcería? Igual, bueno, tengo una línea muy, como medio clásica y una muy radical. Y yo estudié cocina y partí todos mis años siendo cocinera salada. Entonces, con el tiempo dije, vamos a utilizar el lado salado en el dulce. Porque de hecho hay muchas frutas que uno piensa que son verduras, es salado. El tomate es una fruta, pero no lo asume, bueno, acá no sé, pero en Chile un tomate no puede llevar azúcar. O la berenjena es una fruta. El aguacate, la palta para nosotros es una fruta. Entonces, como démosle una vuelta y utilizamos muchas cosas como tocino, quesos, la padano, queso azul, como toffees de queso azul con nueces. Y también tenemos lo de las frutas, porque utilizamos con frutos secos, porque en Chile son muy baratos los frutos secos. La fruta local, el helado salado, y también utilizamos una línea de productos extranjeros. Por ejemplo, cada vez que viajo, me llevo frutas congeladas del país y hago ediciones limitadas. En Chile también las frutas son muy marcadas.
es como la sandía, hay 2 veces al año, es solo en verano. Si tú quieres comer más adelante, puede que haya, pero va a estar verde, o las traen de Perú, verdes. El melón también, es como muy estacional, entonces tú tienes que aprovechar esa estación y comprar la fruta con mucha azúcar y muy barata. Por ejemplo, Chile es un exportador de cerezas. Yo compro 1 kilo de cereza en enero a 1.000 pesos colombianos. Es 4 kilos por $1. Entonces yo aprovecho todo con cereza, frambuesa, el arándano, $1. Así. Y también hay mucha fruta o productos que la gente no conoce, entonces también hay una fruta que se llama murta, que es mi fruta favorita, es un arándano, pero es rosado y sabe a fresa, a frutilla. Y sale también 2 meses al año, en mayo, abril, mayo, junio más o menos. Entonces compro cajas. Mi mejor amiga es del sur de Valdivia, entonces ella me manda la fruta y ya, todo con murta. Y pasa mucho que la gente dice, ¿y qué es eso? Entonces como mostrarle a la gente del mismo país los productos que tú tienes y que deben ser mejor que productos que vienen de afuera. Entonces como incentivar a la gente que conozca sus productos, sea fruta, frutos secos, por ejemplo ahora está esto de la moda del pistacho. Pistacho de guay. Y en Chile se cultiva mucho pistacho, igual que en Argentina. Entonces es barato para nosotros. Bueno, ahora subió con la moda, pero yo el año pasado compraba $10 el kilo de pistacho verde fluorescente sin cáscara. Ahora está como 40. Subió 4 veces, solo por esta moda. Entonces, como si esto está de moda, vamos a utilizar avellanas chilenas, productos, por ejemplo, bueno, todos conocen el Ferrero Rocher. Las avellanas del Ferrero Rocher son de Chile. Las cultivan ahí y se las mandan para allá, porque es más barato cultivarlas en Chile y mandarlas a Italia que cultivarlas en Italia. O en España. Entonces, como que tratamos de incentivar y de utilizar los productos de ahí. Y también hay unos que tienen nombres muy raros. Yo siempre que viajo, también una de mis frutas favoritas es la papaya, pero en Chile se dice papaya a lo que acá llaman la papayuela. Sí. Yo juraba que era de Chile. Y después me di cuenta de que no. De que cómo no utilizarla, a menos que, no sé, ahora fui a Argentina y ya la llevé porque ya no existe. Pero bueno, la papayuela, no sé si la cocinan, allá se consume muchísimo. Hay gente que no la consume porque tienes que cocerla, abrirla, limpiarla, procesarla. Tiene mucha pectina, es muy densa, tiene una enzima que no se degrada si no la llevas a 85 grados. Entonces, como. Pero es tan barata, bueno, allá, $1.50 el kilo, que puede hacer cosas maravillosas y mostrar también los productos. Y en esas ediciones especiales que sacas de países extranjeros, ¿qué fruta te vas a llevar de Colombia o qué frutas te vas a llevar o te has llevado? La primera que vine fue el año pasado en septiembre, pero solo fui a Bogotá y Cartagena. Y ahí me llevé, no me acuerdo cómo se llama, Corozo. Corozo, cupuazú, mocíligo de cacao, y creo que esos 3. Y ahora me mandaron de Colombia, es que fui a Argentina a cocinar con clavijo del Chaco, y él me llevó a Argentina y me lo llevé de Argentina a Chile. Me llevó también cupuazú, mocíligo de cacao y arazá. No conocí la arazá, estaba súper rico y así dije sí. Pues es muy interesante justamente la lista que nos das porque yo creo que muchos de nosotros no hemos probado todas esas frutas. Corozo, arazá, copuazú y mucílago de cacao. ¿Quién las ha probado? Todas, las 4. Como la mitad. Pero acá tenemos muchos cocineros que están en ese mundo. Pero la verdad es que como colombianos no es habitual que conozcamos estas frutas que ella se está llevando. Entonces, eso es interesante, pero también coincide con que son muchas de las frutas que usa Helga. Helga tiene una línea de pastelería que es muy especial, no solo por su estética, tienen que ver su Instagram porque realmente sus postres son obras de arte,
sino que Helga ha diseñado postres por regiones de Colombia. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Helga, de tus postres en particular y esos sabores que has encontrado tan particulares a la colombianidad. Sí, bueno, yo creo que cuando tú eres emigrante en un país tienes una ventaja muy grande sobre todos los que están aquí, porque cada paso, cada fruta, cada sabor que para ustedes es cotidiano, para mí es extraordinario. Como emigrantes, por eso nunca quisiera dejar de ser emigrante, como lo digo, ya en mi propio país, que es Colombia, porque ya soy parte de este país después de 8 años. Nunca me quiero dejar de sentir como migrante, porque cuando somos migrantes nos asombramos ante todo lo que vemos, porque todo es nuevo y todo es especial. Entonces, llegar a Colombia y descubrir todos esos sabores, a pesar de que yo vengo de Venezuela, que es un país tan similar a Colombia, pues me hizo conocer cosas nuevas, descubrir sabores espectaculares, y mi proyecto giró alrededor de cómo mostrarle Colombia al mundo con una forma diferente. Y con la forma, yo siempre he pensado que la cultura gastronómica de cada uno de nuestros países, que es nuestro ADN, es nuestro tesoro y tenemos que mantenerla y tenemos que trabajar en ella. Entonces, mi trabajo gira alrededor de cómo mostrar Colombia en formatos diferentes, pero que sigan siendo las regiones de Colombia. Cuando ustedes van a mi pastelería, pueden hacer un recorrido por toda Colombia, como por lo menos el corazón costeño es una limonada de cola román y corozo. Tengo un postre que se llama Amazonía, que es con arazá, copoazú, y una torta que se llama nalgas de viejas, que hacen las indígenas con yuca y coco. Tengo la mora y queso, que es como comerse la cuajada con la salsa de mora, y así. Es un recorrido por cada uno de los territorios de Colombia, pero además este recorrido es el resultado de haber visitado estos territorios y conocerlos, porque es muy difícil interpretar un territorio, interpretar sabores sin conocerlos en el fondo. Entonces, parte de mi trabajo es cómo mostrar Colombia, no solo aquí, sino en el mundo entero. Por eso estoy trabajando en un nuevo proyecto. Y educación, la educación que comienza con los estudiantes de pastelería y estudiantes de gastronomía, para que entiendan las riquezas que tienen, entiendan los chocolates, entiendan lo que tenemos en Colombia, que es un reto. Cuando Cami hablaba de que los precios del cacao y del chocolate, que ella trabaja con República del Cacao, que es Valrhona también, que es un chocolate de los más costosos que hay en el mundo y de mejores calidades para nosotros los pasteleros, porque está ya muy bien diseñado para trabajar en pastelería. Es diferente al virtual, son chocolates que están más diseñados para los que trabajamos en cocina. Cuando ella dice que subieron de 10 a 20 o 25 dólares, yo aquí en Colombia puedo pagar 50 dólares por un kilo de chocolate. ¿Por qué pago eso? Porque yo sé lo que se le paga al cacaocultor. A mí no me importa el precio, siempre que yo sé qué mujer siembra ese cacao, de dónde viene, de qué vereda viene y cuánto se le está pagando a esa persona. Lo que ustedes escucharon hace rato de José Luis, que suena tan complejo, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? Gran parte de ese proceso tan complejo lo tiene que hacer el campesino, lo tiene que hacer el que siembra cacao, porque hasta que llegamos a secar y fermentar se hace en finca. Entonces, el trabajo que tenemos y el reto que tenemos en Colombia, tenemos una gran genética, tenemos territorio, en toda Colombia se puede sembrar cacao, pero no sabemos todavía hacer bien el proceso de post-cosecha. Entonces, nuestro reto y nuestro trabajo ha sido comenzar a trabajar de la mano del campesino con cada uno de ellos durante muchos años. Hay mucha gente haciéndolo y por eso tenemos los resultados que estamos teniendo hoy en día, de enseñar a ese campesino, porque imagínense con todo lo complejo que él dijo, de cómo medimos un grado Brix en el grano para saber cuánto tiempo vamos a fermentar ese cacao. Eso lo tiene que saber el campesino. Tiene que saber tomar temperaturas, tiene que saber cuánto azúcar tiene ese grano, a qué temperatura tenemos que llegar, cómo vamos a fermentar, con qué tiempo. O sea, ahí está el reto de nosotros. Tú puedes tener la mejor genética, pero si no haces un buen proceso de post cosecha, lo dañas. Entonces, nuestro reto es educación. Primero, como les dije, en los estudiantes nuevos de cocina, para que aprendan a trabajar con productos de buena calidad. Segundo, en el comensal. Yo cada vez que alguien entra a mis locales, les explico por qué están pagando lo que están pagando en ese postre, por qué ese chocolate que se están comiendo cuesta lo que cuesta,
cuánto ganó la mujer que sembró ese chocolate y los premios que tiene detrás. Porque hay un postre, por lo menos que yo tengo, con una mujer del Meta que el año pasado ganó el mejor chocolate de Ámsterdam en el mundo. Y eso cuesta. Y cuando tú le explicas a la gente lo que hay ahí, la gente lo paga con gusto. Pero que además realmente el precio de lo que se está pagando vaya para ella. No vaya, nosotros, el trabajo de los que estamos en cocina es solamente transformar para que puedan ustedes, los que llegan a comer, disfrutar del producto. Pero realmente el crédito, el nombre, por eso mis postres tienen nombres y apellidos, es de la persona que está detrás del trabajo duro, que es estar en el campo sembrando. Entonces siempre le apuesto a que nuestro trabajo es educación, en los que estamos en la cocina y en el público que nos compra, para que entiendan lo que se están comiendo y entiendan los tesoros que tienen en Colombia. Y eso que nos dice Helga me hace recordar un momento en el que José Luis hace unos días dijo que cada barra de chocolate es un pequeño milagro, porque cuando piensas en todas las variables y en todo el origen y en todo lo que está en manos de campesinos, que muchos lo hacen de una manera pues como a la maldita sea, sin mucha técnica, realmente pensar que logramos obtener chocolate es un verdadero milagro. José, ¿sabemos comer chocolate en Colombia? Pues hombre, ancestralmente nunca lo comimos, es que ese es el punto de partida. En toda América realmente ancestralmente fue una bebida. Entonces yo diría que sabemos beber chocolate, estamos aprendiendo a comer chocolate, estamos descubriendo nuestra identidad en el mundo del chocolate, algo que Venezuela descubrió hace 300 años. Y nosotros no hemos descubierto, que Perú viene descubriendo, que Ecuador descubrió hace 100. Tenemos, como hablábamos con Helga, quizás las mejores genéticas de estos 3 países que acabo de mencionar coexisten en Colombia. Es quizás el país con mayor riqueza genética de cacao en el mundo. Como decía Helga, en el 2004 Fedecacao intentó hacer un censo y iba llegando al 1.000.000 de variedades de cacao en Colombia. Le tocó parar porque no era posible estudiar pues, una cantidad tan grande de material genético. Entonces yo te diría que realmente pues, estamos aprendiendo a comer, no somos grandes consumidores de chocolate. Como bien mencionaba Camila, el chocolate también tiene unas variables de clima y nuestros climas no son climas para chocolate en su mayoría. Pero día a día se va avanzando. Es para mí súper emocionante encontrar mucho productor pintuar local y de muy buena calidad en general en muchos rincones del país. Invito a los que están aprendiendo a comer chocolate a consumir productos locales de esos pequeños artesanos nacionales que hacen realmente con mucho esfuerzo y con mucha pasión productos que superan ampliamente la calidad de los productos sucedáneos más famosos y más reconocidos a nivel de mercadeo producidos pues, por las grandes multinacionales del chocolate. Yo creo que sí hemos ido aprendiendo a comer chocolate, aunque no somos realmente personas que comen chocolate. Cami, vamos a empezar ya a empezar a cerrar, a empezar la despedida. ¿Cómo te imaginas el sabor de Latinoamérica en los próximos 10 años? ¿Cómo describirías tú la repostería en esta década? ¿Hacia dónde debe ir? ¿A qué te sabe? ¿A qué te huele? Yo siempre he dicho que Latinoamérica es producto, es un producto. Europa fue técnica. Ves todos los postres, toda la pastelería se hizo famosa ya en Francia con productos de Latinoamérica. Que la vainilla, se puso muy de moda la batonca, la zarrapia, el chocolate. Si tú le quitas todo eso a Francia, ¿qué hace? Crema batida, merengue, no sé. Entonces hay que demostrar que de Latinoamérica falta como eso, como la técnica, como que poder enseñar. Bueno, yo trabajé en el Basque Culinary Center, en el máster de pastelería, y me impresionó que estaba grado, que era universidad, primero cuarto año de universidad, y estaban los másteres. Todos los másteres eran de 6 meses, y el 80% de los alumnos eran latinos. Y en grado eran todos españoles. Había un portugués,
chinos, pero eran españoles, y en los máster eran todos latinos, porque acá en Latinoamérica, es algo que yo he escuchado en todas partes, que las universidades de gastronomía son muy básicas, como ya te decían, lo básico, y al final en pastelería es muy frustrante el pastel, es prueba y error. Ay, no te salió eso, y después como que tiras la toalla, porque ya no sé, hace el merengue suizo, bátelo, María María. Ya, pero ¿por qué? ¿A qué temperatura? Como que no te explican bien. Y es algo general, desde México hacia abajo, por si acaso. Entonces siento que falta como incentivar y ver todo más, eso como la formulación, la lógica, la matemática, como para que no haya como prueba y error, para que la gente eso no se frustre, como que pueda pensar más allá lo del producto nativo, que es lo que tenemos acá. Se me fue. Entonces eso me impresionaba, que la mayoría de los alumnos eran latinos en España y un tercio eran colombianos. Siempre había 4 colombianos mínimo, en todos los másteres. Entonces era como que se notaba como que tenían sed como de aprender, porque decían, si en mi país no me van a enseñar, me voy a un lugar donde sí me van a enseñar. Y bueno, y la mayoría, sigo contacto con ellos, y todos tienen como pastelerías y tiendas acá, y todos son profesores. Entonces como que siento eso, como que en Latinoamérica falta como más conocimiento de técnicas, porque productos nos faltan, como tenemos que aprender a explotar nuestro producto. Para cerrar, Helga, si tuvieras que diseñar un postre que para ti simbolice la paz, ¿qué ingredientes tendría ese postre? Bueno, primero chocolate, porque el chocolate es el futuro de la paz de Colombia. Y segundo, lleno de sabores. El mismo chocolate colombiano está lleno de sabores a fruta, pero sería un postre con frutas y chocolate, que es para mí la paz. Y el futuro para mí de Colombia va de la mano con el chocolate. El futuro de esa paz y lo que estamos construyendo, porque lo que nos pasa mucho en Latinoamérica es que nosotros esperamos que otros hagan el trabajo por nosotros. Y la paz la tenemos que construir cada uno de nosotros desde nuestro rincón. Y si todos trabajamos juntos, vamos a lograrlo. Yo veo, mi sueño es ver a Colombia exportando cada vez más, teniendo el lugar, el nombre de Colombia, el lugar que se merece en el mundo a nivel gastronómico, y que podamos, pues nosotros los que tenemos las posibilidades, llevar de la mano a cada uno de los pequeños productores a poder llegar a ese sueño, que es dejar de exportar materia prima barata y comenzar a exportar producto terminado en el precio que realmente se merece. Y en eso es lo que yo estoy trabajando en el último año, que me ha costado mucho, porque cerré mis puntos de venta. Todos los días recibo muchísimos mensajes de dónde me consiguen, pero tenía que hacerlo para poder dedicarme a este nuevo proyecto, que es como un nuevo hijo que ya tengo listo, que es una planta de producción donde vamos a tener certificaciones para exportar, donde voy a trabajar de la mano de cada uno de esos productores de cacao para que puedan tener un espacio donde producir con las certificaciones que necesitamos para llegar al mercado que nos pide. Maravilloso. José Luis, ¿una reflexión final que nos quieras dejar o un dato coctelero? No, realmente yo creo que estoy de acuerdo con las dos. Nos falta técnica, y nos falta técnica no solo a nivel de cocina. En el tema del cacao, como dice Helga, nos falta técnica en el tema de la fermentación, de los procesos post cosecha, que son realmente los que yo diría que aportan el 80% del sabor del cacao. Realmente no es el chocolatero quien hace el chocolate, es el campesino quien hace el chocolate. Y eso pues es muy desconocido. Y el tema es que yo digo que es un pequeño milagro, es porque la fermentación es única y es variable. Ni siquiera las curvas de fermentación son estáticas en mi finca. Dependen de cómo está comportándose el medio ambiente en ese momento, los niveles de clima, de humedad, afectan. Yo no puedo aplicar la curva de mi vecino de fermentación a mi finca, porque él tiene unas condiciones diferentes a las mías. Entonces la reflexión es que sí tenemos grandes productos, que realmente
somos una despensa para el mundo. Algo que hablábamos con gente es que Colombia es un país de especialidades, o sea, nosotros podemos producir en especialidad los mejores cafés del mundo, podemos producir en especialidad los mejores cacaos del mundo. De hecho, hemos ganado más premios en cacao que en café, eso es muy desconocido. Y pues ni se diga frutas, estamos hablando de un país con más de 2.500 especies de frutas, entre introducidas, nativas y endémicas. O sea, es una locura el producto que tenemos, pero también es difícil el tema de entablar negocios con toda esta riqueza. Yo le contaba que una oportunidad tuvimos la iniciativa o la petición de un grupo hotelero de Dubái interesado en granadillas, y realmente no fue posible conseguir la cantidad de granadillas que pedimos. O sea, no nos hemos adelantado lo suficiente en producción y en infraestructura como para poder suplir al mundo de muchas cosas que podemos suplir a nivel de especialidad. Y en datos publicitarios les quiero contar que José Luis es dueño de Casa Ribera del Cacao, que no solo es una finca productora de cacao, sino que es un hotel muy cerca de Armenia, Quindío, que pueden todos visitar. Es un hotel bellísimo, es un paraíso, pueden recorrer esos cacaotales de la mano de él, que los lleve, ¿cuántas genéticas tienes? 8 genéticas diferentes de cacao tiene dentro de su terreno, tiene además plantas de vainilla, bueno, un montón de cosas. Es un sitio bellísimo, maravilloso y paradisíaco que pueden visitar. Y quiero cerrar con esta frase que escribí esta mañana, y es que la mesa dulce de Latinoamérica no solo se prueba, se siente en la memoria, en nuestra lucha por la paz y en los retos y los sueños que compartimos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Claudia por ser moderadora. Gracias a Helga, a Camila, a José Luis por este interesante conversatorio con el que cerramos el foro académico del 23º Congreso Gastronómico de Popayán. Nos esperamos el próximo año, el 24º Congreso Gastronómico de Popayán, y nos esperaremos aquí. Este foro académico que inicia desde viernes, el sábado y domingo en las mañanas, donde aprenderemos muchas cosas maravillosas, conoceremos gente muy especial y sobre todo compartiremos la gastronomía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ponernos para la aquí, foto. Para apoyar el Congreso Gastronómico de Popayán. Feliz tarde, feliz almuerzo. Gracias.